Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Mexican Trader. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo han estado? Les mando un saludo. En esta ocasión les traigo una operativa que se llevó a la compra el día 8 de julio y terminó el día 9 de julio. Es el par libra dólar. Aquí había hecho mi análisis y había determinado, ¿verdad?, en mi punto de entrada. Tenía un rechazo la vela anterior muy marcado, un dragonfly le llaman a este tipo de vela, ¿verdad? Aquí me había situado lo que era mi stop loss. Le di un stop loss de 25 pips con una proyección, un take profit de 120 pips. Una vez que había hecho ya mi análisis, determiné mi punto de entrada, mi punto stop loss, mi take profit, y me preparaba a que el mercado solamente se moviera. En ocasiones repetidas les he dicho que trading más que nada es paciencia. Se puede decir que un 95% es paciencia, un 5% para mí es análisis técnico. Aquí pues señalo con los cuadros, ¿verdad?, que suelo poner hacia dónde va mi proyección. Cuando entren ustedes que ya hayan definido su zona de entrada, chequen bien o determinen bien lo que es el stop loss, porque el stop loss, si el precio se va en contra de ustedes, puede ser una zona donde el precio vaya a rebotar 1, 2, 3 o 4 veces. Es importante recalcar esto. Ustedes, si hacen trading a base de indicadores, procuren entrar en un buen punto que ustedes tengan de base, un buen soporte. Aquí bueno, nada más quedaba más que esperar. Ya había definido lo que era la entrada. Muchas veces definimos lo que es nuestra entrada, ¿verdad? Y checamos seguido si el precio se está moviendo en nuestro favor. Esta gráfica era de H1. Aquí les señalo, les pongo más bien con la herramienta que uso para escribir, los 120 pips que le estaba dando de take profit y los 25 pips que había definido de stop loss. Muchas veces checamos más gráficos. Bueno, yo en lo particular checo más gráficos. Ustedes los pueden ver, los pares que yo trabajo ahí en las pestañas de abajo de la plataforma. Hay pares que se mueven, como les he dicho, con gran similitud. Otros se correlacionan con otros pares y se mueven, hacen digamos los movimientos casi igual
o digamos que con divergencia. Hay que checar bien dónde entran y dónde definir dónde salir. Eso es muy importante. Cuando ustedes establezcan el nivel de precio de entrada, eh, siempre chequen los posibles rebotes del precio. O sea, siempre tengan en mente dónde puede rebotar el precio. Aquí en esta gráfica se muestra claramente que el precio se había despegado ya hacia la alza. Aquí había un retroceso, más sin embargo, el análisis que había hecho previamente, lo continuaba yo sosteniendo. Yo decía, este activo se va a ir a la alza, según mi análisis técnico. Hay que ser objetivo siempre, hay que determinar siempre, entrar preciso en el mercado y tomar nuestras ganancias, chavos. Muchas ocasiones, el precio se devuelve, el precio se regresa en nuestra contra, nada más que hay que aguantar la presión. Les he dicho, les he comentado, la operativa que yo uso en mi cuenta demo es la misma operativa que sigo en mi cuenta real. Aquí les marcaba yo con las flechas que el precio iba a llegar nuevamente a la zona de stop loss y después de eso seguiría hacia la alza. Cabe mencionar que abrí otros trades y que por el momento van positivos. El día lunes, martes, miércoles, por ahí seguiría yo subiendo unos videos de estos pares, pero lo quise subir hoy en fin de semana porque fue muy claro. Miren, aquí yo había definido que iba a regresar y se iba a devolver. Más adelante ustedes pueden checar que el precio hizo lo que yo había pensado, ¿verdad? Y no es porque yo lo haya pensado, simplemente que ya me he mentalizado cómo el precio trabaja, cómo el precio hace un quiebre y después se devuelve. Solo faltaba o solo era cuestión de esperar. Aquí, como pueden ver, era el día viernes por la mañana y el precio ya se perfilaba bastante bien hacia la alza. Aquí muevo una vez más lo que son los recuadros. Muy importante estos, chavos, cuando ustedes hagan trading, procuren ustedes practicar una estrategia. Si no les sale, ustedes persistan en su estrategia hasta que ustedes la dominen. Si ven que de plano no les sirvió su estrategia, cambien de estrategia. Es de sabios cambiar de opinión. Si cierta estrategia les ha funcionado bien, perfecciónenla al grado de que ya no ganen solamente uno, sino ganen 2, 3 operaciones a la semana. Aquí el precio ya se iba perfilando a lo que es nuestra línea de take profit. Aún le faltaba, aquí yo hago la medición, me faltaban como 47 pips más o menos. Ya llevaba 70 pips de que había despegado el precio de la zona, ¿verdad? Del punto de entrada. Bueno, aquí les marco. Aquí el precio rebotó, para mí fueron 4 o 5 veces. Y de ahí se fue a la alza.
Hay que estar muy atento en esto, chavos, cuando ustedes vean que el precio pues se quiere regresar, y si ustedes llevan muy buena ganancia, pues ya les he dicho, cierren su operación para que no incurran en pérdidas. Aquí cuando yo veo que ya se despega el precio, el stop loss lo pueden situar en el punto de entrada de la compra, y así si llega a devolverse el precio, pues no perderían absolutamente ni un centavo, solamente se cerraría la operación. Aquí, como les digo, hago la medición, iban unos 72 pips más o menos. Todavía le faltaba para que llegara a mi objetivo. Eh, yo grabo una parte de un fragmento, ¿verdad? En determinado tiempo, puede ser en la tarde o en la mañana, un fragmento del video, y después ya pues en lo que trabajo yo, ¿verdad? En el programa que trabajo yo para editarlo, pues lo reduzco el tiempo, porque como ustedes saben, es una vela de 1 hora para subir 5 o 6 horas de video, pues es ilógico. Más sin embargo, les muestro los puntos importantes, dónde entré, dónde rebotó el precio y hacia dónde ganó. Miren, aquí el mercado ya había cerrado. Eran las 4 de la tarde y el precio había cerrado tocando lo que es nuestra línea de take profit. Salí positivo 120 pips. Les he dicho, este tipo de trades los quisiera yo ver todos los días, mas no todos los días se dan. Hay ocasiones como aquí, si ustedes miran la vela roja anterior, previa a llegar a la línea de take profit, fue muy marcada la vela anterior. Posiblemente muchos ahí se salieron, mas sin embargo yo tenía definido hacia dónde iba, y miren qué bonito llegó, tocó la línea, cerró la operación con 100 pips, 120 pips de take profit. Solo me queda agregar que si ustedes son pacientes, definen bien dónde entrar, definen bien dónde salir, ustedes van a poder hacer bien sus operaciones, sea compra, sea venta, lo van a poder hacer, chavos. Ustedes pueden constatar esta operación en sus gráficas y pueden ver que esta operación es, es hecha en tiempo real, ¿verdad? O sea, aquí no hay truco. Aquí no te estoy yo dando un video que no, vaya, que esté editado. O sea, le doy seguimiento al precio para que ustedes vean el punto de entrada, el punto de salida. Todo esto, bueno, cada operación que hago en mi cuenta real, la hago también en mi cuenta demo, y con el fin y el objetivo de ponerla, verdad, en subirla a YouTube, y que puedan ver ustedes las operaciones, cómo se trabaja, y que ustedes puedan hacer o tomar un análisis y determinar si ustedes quieren seguir haciendo trading o si de plano no les gusta. Aquí yo ya había, mejor dicho, aquí ya la operación se había cerrado. Salimos positivos, 120 pips de take profit. Eh, eh, y aquí les marcaba yo, ¿verdad?, lo que era los puntos de rebote. Si ustedes checan al principio del video, cuando se perfilaba una vela bajista, yo les ponía les dibujaba unas flechas donde iba a rebotar
el precio y dónde iba a seguir hacia arriba. Chavos, les traje este video. Espero que sus operaciones sean ganadoras. Échenle muchas ganas. Fíjense para dónde va el precio y que ganen todas sus operaciones, chavos.